Bueno, el día de hoy contamos con la presencia del economista Isidro Luque, analista político, que nos visita el día de hoy y vamos a tratar un tema sumamente importante, que la Asamblea ya lo aprobó, que es la famosa ley de inteligencia para, según dicen, que solamente para los delincuentes. Yo creo que es para todo el pueblo ecuatoriano. Adelante, bienvenido, los micrófonos de Frente a Frente están abiertos para que usted diga su opinión. Gracias, buenos días Carlos, buenos días a la audiencia de este prestigioso espacio que la Unión Nacional de Periodistas de Guayas brinda a la ciudadanía como un proceso alternativo de difusión de noticias desde una perspectiva diferente a la corriente hegemónica de información que existe en nuestra sociedad, en nuestro país. Gracias por la invitación, a la orden para analizar el tema. Lo que pasa es que es algo irrisorio, dice que estamos en el nuevo país. Yo creo que estamos en el viejo país porque se siguen comprando las conciencias. Ayer otra persona de Revolución Ciudadana se bajó de la camioneta y dio el voto para que esta ley sea aprobada. Bueno, es parte del convivir dentro del modelo de la democracia liberal burguesa, que es la que se implementa en nuestro país, en nuestro sistema, desde que somos república. Es decir, en el Parlamento, las fuerzas políticas, los bloques de poder que representan intereses específicos de sectores económicos pudientes de nuestra sociedad, se ponen de acuerdo, negocian, se cambian de camiseta, cambian hasta de religión, para ser funcionales a los intereses que se acuerden en un momento dado. Hay que recordar que para esta ley y para todas, siempre en el Parlamento se debe discutir y se llega a un relativo consenso, de tal manera de que se tomará una decisión así o asá, aprobando, rechazando o discutiendo y proponiendo reformas a los proyectos de ley que de diferentes orígenes se discuten en la Asamblea. Hoy, en el Ecuador del día de hoy, obviamente la Asamblea ha sido copada, de tal manera de que vía parlamentaria se podrá hacer todo lo que se quiera hacer desde el poder en función de intereses de estos grupos económicos que son los que están atrás siempre de las decisiones políticas, sociales y culturales en nuestro país. Con este sistema, discúlpenme la expresión que es muy castiza y hasta grosera, hasta los burros volarán. Fíjese usted que la Asamblea, que tiene la sagrada tarea de legislar y fiscalizar, renunció a la posibilidad de fiscalizar una cosa muy neurálgica para la convivencia nacional, para la producción nacional, para la sociedad ecuatoriana, que es el sistema eléctrico, y renunció la Asamblea a llamar y pedir cuentas a los funcionarios que tienen que hacerlo respecto a la contratación con la compañía Progen y con la uruguaya ATM para la provisión de equipos de generación térmica en el país. Y eso es simplemente parte de esta convención de poderes. No hay que olvidar, a mí no me llama la atención que se haya ido uno más de la Revolución Ciudadana. No hay que olvidar que al principio, en el anterior periodo del presidente Noboa, la misma Revolución Ciudadana ayudaron a aprobar 5 leyes fundamentales sobre las que este gobierno se asienta hoy. Entonces, son cómplices. Más que cómplices, es parte del convivir democrático liberal, una democracia que ya no sirve para los intereses de la sociedad ecuatoriana en las condiciones que se encuentra. Y hoy quienes apoyaron la consolidación de este proyecto, que yo le llamo oligárquico autoritario, hoy se quejan.
de que se le están desgranando y se le seguirán desgranando, porque así es la dinámica de la política nacional. Ahora, referente a esta ley de inteligencia, yo no creo que mucha gente cree que solamente es dirigida a la parte delincuencial, que es lo que nos está llevando a la inseguridad en este país, pero yo creo que esto va dirigido a todo el pueblo ecuatoriano. Como le decía, esto es un proyecto oligárquico autoritario, ¿verdad?, que necesita darle un ropaje de legalidad a todas estas conductas de manejo del poder y de manejo de la economía del país y del manejo de las cuestiones culturales y las cuestiones sociales en este país. Entonces, todo va a ser por la fuerza. En el caso de la inteligencia del Estado, manu militari o manu quasi militari, de tal manera que esta ley está orientada a darle un ropaje de legalidad a algo que ya ha venido ocurriendo y que además siempre ha ocurrido en todos los gobiernos. Hay que recordar que había una Dirección Nacional de Inteligencia. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se creó la Secretaría, la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esa fue reformada en el gobierno de Moreno y luego hubo otras direcciones, etcétera, otras instituciones que se dedican a lo mismo. Pero hoy esto forma parte del proyecto de conflicto armado interno, que además es un concepto tirado de los cabellos respecto a la legislación internacional y nacional, pero de todas maneras ya ha sido montado, ha sido validado por los medios de comunicación. Fíjese el nivel de nuestra democracia, que los medios de comunicación validan un discurso, un relato muchas veces falso, mentiroso, manipulado, verdades a medias. Luego es transmitido por este aparataje de las redes sociales y nosotros mismos nos encargamos luego de dar por aceptado como que ya fuera una ley, una cosa consumada. Y hoy esto es simplemente un paso importante. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es crear un marco legal para prevenir, anticipar y neutralizar todas las actividades que vayan en contra de la soberanía nacional y de la seguridad integral del Estado. ¿Qué es eso? Esos son las obligaciones de todo gobierno, de toda función ejecutiva. Entonces, no se necesita. Sin embargo, esto forma parte, digo yo, de este proceso autoritario, ¿verdad?, para poder intervenir de manera legal, entre comillas, reprimir las posibilidades constitucionales que tiene la sociedad ecuatoriana en ese llamado derecho a la resistencia que está escrito por ahí en un artículo de la Constitución. Entonces, esos son el objeto de esta ley en condiciones generales. Se fundamenta esa ley en algunas cosas que mal que bien también han venido funcionando. Funcionando. Sí. Por ejemplo, la clasificación de la información, la legalidad, que es el objetivo específico de esto, respetando la Constitución y las leyes, la necesidad de saber qué, de parte del poder de las autoridades ejecutivas, cómo se mueven los procesos de resistencia social por un lado y los procesos de oposición política por otro lado, dentro del marco de esta democracia liberal burguesa que es la que nosotros tenemos. Y se espera que con oportunidad y exclusividad esa información permita garantizar lo que hablábamos hace un poquito, que es la soberanía nacional y la seguridad integral del Estado, que por otro lado es obligación de todo gobierno garantizarlo. Así es. Ahora vemos también que
la presencia ahora de bases extranjeras aquí en Ecuador. Yo tengo entendido que en Colombia hay más de 8 bases y sigue la delincuencia, sigue la drogadicción. Y ahora dicen que la traen con la finalidad de combatir el AMPA y la delincuencia. Y quieren que ya va a haber el referéndum, tengo entendido, en octubre. Y están preparando, yo creo que todas estas masacres, estos asesinatos y todo, están programados por parte del mismo gobierno. ¿Sabe por qué? Para crear en la conciencia del pueblo, que digan, uy, hay mucho crimen, muchos asesinatos y es necesaria la presencia de la fuerza extranjera. Hay un viejo concepto en la historia política mundial de la humanidad, que es el concepto de los imperios y sus provincias, que le llamaban satrapías, que eran enclaves de los imperios en determinados territorios fuera de su frontera, e imponían un tipo de gobierno en donde el sátrapa era el que gobernaba en función de los intereses del imperio y hacía provincia adentro, satrapía adentro, todas las linduras que podía hacer para poder garantizar la dependencia del imperio y los intereses de los grupos dominantes en esa satrapía. Ese viejo concepto, yo lo veo que ocurrió en el siglo pasado, más que nada en Centroamérica, en las llamadas repúblicas bananeras, El Salvador, todo eso. Guatemala, El Salvador, Honduras, la misma Panamá, se convirtieron en enclaves, en satrapías de la República Dominicana, que respondían a los intereses de las oligarquías locales, pero fundamentalmente a los intereses imperiales, en ese caso de los Estados Unidos, a partir de la Guerra Fría. Esa confrontación que existió en el siglo pasado entre los bloques del llamado socialismo real y del capitalismo occidental. Pues bueno, hoy parece que se está reeditando eso aquí en el Ecuador. Se revive. Se está reeditando de una manera no muy creativa, porque se están dando los pasos que se dieron en las repúblicas bananeras del siglo pasado. Un enclave militar con argumentaciones que la vida mismo ya los ha desmentido, como por ejemplo de que una base militar va a evitar la delincuencia, el narcotráfico, la existencia de la violencia en la sociedad, etcétera, etcétera. Usted se ha referido, en Colombia hay 7 bases formales y 2 más invisibles, que son 9 bases, y la producción de coca no solo que se ha detenido, sino que ha aumentado, casi triplicado la producción de coca, y busca los canales de exportación a través del Ecuador, que es quien exporta hacia el mercado de consumo internacional. Entonces, esa economía genera las condiciones de inseguridad, la economía del narcotráfico me refiero, la economía de la pobreza a la que se somete el pueblo ecuatoriano, la economía de la ausencia del servicio público de parte de quienes están obligados a darlo, es la que ocasiona estos desniveles y esta violencia tremenda. Y un señalamiento adicional, se comprobó a través de lo del bicho del COVID, que el miedo es paralizante para las sociedades. Fue un experimento a nivel global. Y estamos dándonos cuenta que en este proceso de formación de esta neosatrapía también está funcionando la argumentación del miedo a través del miedo a salir, la inmovilidad. La gente no sale. La sociedad en su conjunto está pegada en sus casas, no sale. Y usted cada vez más ve cómo la violencia es parte de la vida cotidiana de las familias, de la suya, de la mía, de los poderosos, de los pobres, de los miserables, de todo. En realidad hay un proceso también de miedo que es parte de la técnica de control social que se está aplicando en este proceso de formación de esta neosatrapía del siglo XXI. Ahora, yo estaba viendo, por ejemplo, que uno de los oficiales que dirigió el comando para el asesinato de los 4 niños de la Malvinas, lo han sacado ya libre.
Yo no sé, pues entonces, si el oficial que dirigió eso lo dejan libre, ¿qué esperamos de los otros? Y va a pasar que simplemente fueron héroes los niños de las Malvinas, los mataron y nada más. Mire, este proceso de legalización de este modelo oligárquico autoritario estructura el Sistema Nacional de Inteligencia con este sistema nacional, con subsistemas. ¿Ya? Y en ese subsistema participa el Ejército, la Policía, la Casa Presidencial, el SRI, la Aduana, la UAFE, que no controla nada, no controla nada, y la Superintendencia de Bancos, creo que sí, también entra. Forma parte. Que forma parte, la inteligencia penitenciaria y otros estamentos que el presidente, a su parecer, designará de manera oportuna. Entonces, si usted tiene y cuenta con el aparato represivo del Estado para este proyecto oligárquico autoritario, obviamente que va a tener que ablandar la relación del poder económico y político de este país que hoy gobierna con las instituciones del Estado llamados a reprimir el crimen, que ha abusado de manera histórica de esa posición. Y el caso al que usted se refiere de los niños de las Malvinas es solamente un caso más en una larga cadena de violación de los derechos humanos. Entonces, la creación de esta ley forma parte de ese proyecto autoritario, que también tiene entre sus objetivos no escritos ir desconociendo, ir desmembrando toda una batería de derechos que hoy, mal que bien, los ciudadanos tenemos, como el derecho a la confidencialidad de nuestra información, la inviolabilidad de nuestros domicilios, ¿cómo le llaman esto? La cautela, la posibilidad de que el ciudadano se ampare en el sistema jurídico del Ecuador, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto forma parte de aquello, y a lo que usted se refiere, esto de que el oficial aquel que está involucrado en ese ingrato, infame hecho de los niños, de los 4 niños de la Malvinas, haya sido liberado, y seguirá esto con más. O sea, se va a institucionalizar una suerte de impunidad para ese tipo de actos, porque forma parte del proyecto oligárquico autoritario y de la formación de esta neosatrapía que se está gestando en nuestro país. Ahora, la ley de solidaridad que se dicen que ahí entra, uno de los acápites que está en esta ley es que las fuerzas públicas pueden tranquilamente entrar a un domicilio sin orden de ningún juez. Pero eso ya está pasando, pues. El otro día tuvimos aquí una persona entrevistada de la Trinitaria, una madre de familia, que tenía 2 niñas autistas, que se le entraron a las 5 de la mañana, de que golpeándole la puerta para que le abran. Pero ¿quién le va a abrir la puerta a alguien a las 5 de la mañana? Según decían, era el operativo Apolo 14. Y ingresaron, porque decían que en ese interior de esa casa había droga. ¿Y quién vivía ahí? La madre de familia y sus 2 niñas. No había nadie más. Buscaron, y la señora protestó y decían que se calle porque si no la iban a llevar detenida. Entonces, esta ley, lo que está dentro de la ley, ya se está cumpliendo ahorita. Además, hay una condición adicional en el hecho al que usted se refiere, que yo lo conocí porque tuve la posibilidad de conversar con la señora afectada, madre de familia de dos niños que tienen problemas de autismo, que es que ellos son de un barrio marginal y son pobres. Incluso esta señora me decía de que había sido amenazada. ¿Sí? En el sentido de que no se le garantiza su seguridad, e incluso la misma Policía Nacional le había pedido que identifique a los agresores, a los operadores del allanamiento, argumentando de que hay grupos delincuenciales que se disfrazan de policía y hacen eso. Entonces, estamos en un proceso
realmente ridículo, en donde el ciudadano común, ¿verdad?, está expuesto a la buena de Dios, como decían los viejos, ¿no? Y adicionalmente, esta ley de inteligencia que estamos, el Sistema Nacional de Inteligencia que estamos, tiene una particularidad, que a usted le suprime el derecho, ¿verdad?, a la confidencialidad de su vida, de sus datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esta ley que fue aprobada ayer, entidades públicas y privadas están obligadas por esta ley a darle información con fines de inteligencia, ¿verdad?, de manera obligatoria. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se está tratando, vía legal y vía miedo, de armar un sistema de delación a través de la represión de esta llamada represión del delito entre familiares, entre barrios, entre personas, de tal manera de que a través del miedo usted se protege informando de ciertas cosas. Obligan a las operadoras de telecomunicaciones a entregar todos sus datos, toda la información, todo el historial suyo, cosa que, aunque eso existe ahora, eso se lo hace por disposición judicial. Un juez ordena y se lo desclasifica, se lo entrega. Bueno, hoy simplemente vendrá este sistema, esta entidad, que además es una entelequia, que yo no entiendo cómo una ley orgánica arma una institución que no existe. Y ya le voy a conversar sobre este tema, ¿verdad? Porque esto es una ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? Desde el punto de vista del derecho, aunque yo solo soy estudiante de derecho y no abogado, una ley orgánica crea un conjunto de disposiciones de carácter legal que regulen el funcionamiento de un organismo. Así es. La Ley Orgánica de Seguridad Social regula el IES. La Ley Orgánica de la Función Judicial, la Judicatura. Todas las leyes orgánicas crean organismos. ¿Qué organismo crea esta ley orgánica? Ninguno. Yo he leído el proyecto completo, ninguno. No se dice la dirección, que sería ese el organismo, la Dirección Nacional la Dirección del Sistema Nacional de Inteligencia. No se dice. No, dice el sistema. ¿Y qué cosa es el sistema? Es todo, pero es nada. Entonces, forma parte de un proyecto, repito, autoritario, que tratará de reprimir fundamentalmente el derecho a la resistencia que la sociedad tiene y darle el tratamiento adecuado de ablandamiento a la oposición política en los distintos estamentos, esferas en que se desarrolla esa actividad. Ahora, para terminar, estaba viendo que el presidente ha dicho que ya no va a haber arresto domiciliario, que eso ya va a desaparecer y que todo el mundo se vaya a la penitenciaría. Usted acaba de cometer el mismo error que usted critica. Ya. Porque usted acaba de validar Ya. lo que dice el presidente como una cosa hecho. Ya. El presidente dice, y eso ya ocurre, y no es cierto. Ya. No debe ser así. No debe ser. No debe ser así. No debe ser así, porque ¿verdad? Ante un debido proceso, usted no tiene que ir a donde lo quieren mandar. No. Usted, si usted es adulto mayor, por ejemplo, y tiene la desgracia de incurrir en algún tipo de esto, usted tiene, por su condición de adulto mayor, como yo o como cualquier otra persona, de no ir a esa leonera, que no es otra cosa que el preludio al cementerio, ¿verdad? Y usted tiene la posibilidad legal de sufrir arresto domiciliario. Pero eso se aplicará solo a los que resistan, a los que se opongan, pero no a sus amigos. Sí. Por ahí hay un banquero jubilado que está en su casa cómodamente, disfrutando de su arresto domiciliario,
en su palacete de aquí muy cerca, en la Tranquilo. calle 9 de octubre. Feliz. Y no pasa nada, y así pasará con todos aquellos que tengan las posibilidades, pero le aplicarán esta ley Al pueblo. al pueblo, al desamparado, al pobre, al opositor, al contradictor. Es decir, se reprimirá las posibilidades que la sociedad tiene de buscar alternativas para vivir mejor, tener una vida digna. Así es. La vida que hoy tenemos no tiene nada de dignidad por ningún lado. Hoy me enteraba que el gobierno se ufanaba de que el riesgo país ha bajado a 800 puntos. ¿Y qué significa eso? Para la economía del país no significa nada. No, pues. También me enteraba que las exportaciones, la balanza de pago, las exportaciones, los ingresos en balanza de pago han subido. Pero no dicen que la mitad de esa subida, No, pues no les conviene. la mitad de esa subida es los aportes de los migrantes, la remesa. No dice tampoco que ante cada evento de crisis, que el año anterior fue un año desgraciado para la economía, desgraciado para la economía del país, porque con los apagones y todo lo que Claro. padecimos, la producción nacional decreció en 2%. Eso no dicen. Y no dicen que desde -2 para arriba hay un efecto rebote y que ha crecido la producción en 2%, y lo único que ocurrió es apenas recuperar el estado cero antes del descenso a -2% de la producción nacional. Entonces, hay una serie de falacias magnificadas por los medios de comunicación, Claro. que es necesario en estos espacios irlos aclarando, irlos ilustrando a la ciudadanía, a aquellos que nos honran con su visita, con vernos por las redes, por los canales digitales que tienen espacios como este, para poder ir entendiendo e ir buscando y además ir ensamblando de manera ciudadana, de manera, no me preocupa la legalidad, pero de manera normal, procesos de resistencia a esto que en realidad nos está oprimiendo cada vez más. También me enteraba, para terminar, disculpe, Ya está bien. que 8 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo. No, no hay trabajo. y que 8 de cada 10 trabajadores tampoco lo tienen. Y el trabajo por hora cuando les dan, nada más. Que las familias que antes sobrevivían con $3 diarios, hoy sobreviven con $1.70 diarios. O sea, están comiendo menos, Así es. casi la mitad de lo que comían hace año y medio, un año atrás. Es decir, hay condiciones de deterioro Totalmente. de las condiciones de vida de la sociedad ecuatoriana. Pero también me enteraba que los depósitos de los bancos han crecido al doble. Han subido. Al doble. ¿Y cómo usted se explica que subiendo la masa monetaria, los depósitos en el sistema ecuatoriano, en el sistema monetario ecuatoriano, haya tanta pobreza? Eso solo significa que hay una tremenda polarización de los ingresos entre muy pocos archimillonarios, millonarios y ricos, Y muy poco. y una gran masa de desposeídos que a duras penas sobreviven con unos $2 diarios. Así es. Y la cantidad de pobres que existen en el país, por información del mismo gobierno nacional, del INEC, El INE. llega a más de 7.500.000 pobres, de los cuales pobres extremos hay como 3 millones. Así Entonces, es una realidad Real. muy sufrida, muy padecida por la sociedad, que tenemos que aclararlas y tenemos que buscar las condiciones de ir superando esto, Así es. de todas las maneras. Y una de las maneras que hay para eso es denunciando, resistiendo y organizando una respuesta a esta agresión que día a día vivimos nosotros, los trabajadores, los jubilados, el pueblo ecuatoriano en su conjunto. Lo damos con la palabra final, economista, y le agradecemos su participación en este espacio. Bien, agradecerles como siempre la posibilidad de compartir mis modestas opiniones
y no abandonar esta conducta que ustedes tienen de convocar a pensamientos heterodoxos, pensamientos diferentes, pensamientos incluso revolucionarios, que lleven a garantizar un proceso de resistencia real para cambiar el estado de cosas. Porque si no se resiste, las cosas se van a empeorar y habrá que darle respuesta al estado de cosas actual. Muchas gracias. Gracias también. Estuvo con nosotros el economista Isidro Luque, analista político, que trató el tema de aprobación de la ley de inteligencia por parte de la Asamblea. Bueno, además, ya antes de despedirnos, queremos desearle a todos un feliz Día del Padre el día domingo, a todos, que es el feliz Día del Padre. La Unión Nacional de Periodistas del Núcleo del Guaya va a llevar un agasajo el día de mañana a los padres periodistas y a los compañeros amigos, invitados también economistas. Gracias. A las 12:30 del día se va a llevar a cabo el acto aquí, y hoy en la tarde en el Colegio de Periodistas del Guaya a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Ya volvemos el martes, a nuestro horario habitual de 11:30 de la mañana.